no tiene ningún sentido a cuando la vida tiene perfecto sentido, o Mm. podemos decir cuando la vida tiene demasiado sentido. Pongámoslo como esa dualidad radical. El tiempo puro, completamente divorciado del espacio, es una vida que no tiene ningún sentido. Hola, bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión. Te habla Anderson. El día de hoy es un episodio especial. Estaré hablando con Sebastián Giraldo, el traductor del libro El lenguaje de la creación, simbolismo cósmico en Génesis. Un comentario por el canadiense Matthew Peugeot. Probablemente has escuchado de Matthew Peugeot, pero si no has escuchado de él, espero que hoy te dé mucha curiosidad, porque vas a aprender una forma muy práctica de ver la realidad y de leer las escrituras, no como algo científico o materialista, o como solo una historia porque hay que leerla, sino con patrones que hay que identificar, elementos que hay distribuidos y esparcidos no solo en la escritura misma a medida que se lee, sino en nuestra realidad. Así que bienvenido. No olvides suscribirte, es completamente gratuito, así nos apoyas para crear más contenido. Recuerda que este mismo contenido está disponible en Spotify, Apple Podcast, en otras plataformas de tu preferencia, incluido Amazon Podcast también, y puedes compartirlo. Así que bienvenido. Hola, Sebastián. Qué gusto volver a verte y escucharte desde la última vez que conversamos. De verdad que es un placer estar contigo. Muchas gracias por aparecer de nuevo acá en nuestro programa de Cosmovisión, con esa disposición y estoy muy emocionado de conversar contigo acerca de tu último trabajo. Anderson, a ti por la invitación. Muy contento de estar acá y de poder conversar de un proyecto que tomó varios años. Lo que fue traducir el lenguaje de la creación y pues también muy emocionado de poder compartir un poco del trabajo de Machi. Sí, igualmente, realmente cuando vi tu publicación me emocionó bastante. Eh, para los que nos ven y escuchan, este es un libro del autor Matthew Peugeot y quiero que Sebastián nos haga la introducción un poco de ello. Es un libro que es teológicamente, creo que robusto, fuera de lo convencional. En mi opinión, abre mucho la mente. Yo tengo la copia original en inglés de Matthew Peugeot, del simbolismo en Génesis, el comentario, y creo que es muy antiguo, es decir, no son conceptos nuevos, es como recuperar joyas que hay en el pasado y él la trae al día de hoy. Entonces, Sebastián, bueno, primero cuéntanos un poco de ti y cuéntanos luego quién es Matthew Peugeot y qué es el simbolismo cósmico. Bueno, hay tres preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Matthew? Y el contenido del libro. Sí. Pues yo soy un ser medio vivo, aspirando a ser humano algún día. Aspirando algún día a ser humano. Tengo un trasfondo protestante. Fui parte de una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo. Luego mi esposa y yo, por una serie de estudios y de profundizando en la fe, en nuestro caminar en la vida juntos, llegamos a la Iglesia Ortodoxa. Em, Tengo un título en teología, en filosofía. Fui misionero por 5 años a tiempo completo. Wow. Em, y sí, ahora actualmente trabajo a tiempo completo como intérprete médico. Fue un cambio bastante grande porque al dejar el campo de la misión y mudarnos a un país nuevo, a Estados Unidos, de donde es mi esposa, pues había que ver qué hacer, ya que también habíamos cambiado de iglesia y entonces ya no podía seguir trabajando en el campo misionero porque la iglesia ortodoxa Claro. es un ambiente completamente para nosotros nuevo. Um, entonces tuve que hacer un cambio de carrera, buscar la forma de cómo seguir sirviendo a las personas, porque es lo que he venido haciendo por ya muchos años, es servir a las personas, aunque no digo que sirva bien, pero por lo menos servir. Eh, entonces la posibilidad de ser intérprete médico empezó y así actualmente ya estoy a punto de completar un año trabajando como intérprete médico a tiempo completo. Eh,
en uno de los hospitales más grandes o principales de Knoxville, en Tennessee, Mm. que es el centro médico de la Universidad de Tennessee. Ahí trabajo Wow. a tiempo completo. Todo el día me la paso, pues soy la voz de los pacientes que no hablan inglés y también Mm. soy la voz de los doctores que no hablan español. Y a Wow. eso me dedico todo el día. Pero al tiempo con proyectos, así como acabo de Sí. concluir este proyecto de traducir el lenguaje de la creación, compartiendo diferentes materiales. Me estoy enfocando mucho en ofrecer cosas para el mundo hispanohablante. Para, entonces, Maravilloso. entonces, esa es básicamente mi persona. Ujú. ¿Quién es Matthew? Bueno, yo no sabría decirte. Él es un enigma, él es una persona pues, sumamente interesante, muy, eh, no sé cómo decirlo, él es muy Inusual, él, tal vez. sí. Él es inusual, ¿Crees, él es muy como él es, vives en piensas? que siempre cada vez que intento ponerle una palabra a Matthew, y es una cosa que se hace evidente en el libro, Matthew es Mm, una persona que es muy cuidadosa con las palabras y con las definiciones. Y muy una de las cierto. cosas que él hace en el lenguaje de la creación es como que él te dice, mira, eh, si vas a leer mi libro, ten en cuenta, yo voy a ser muy riguroso con las definiciones, qué es el cielo, qué es la tierra, qué es el tiempo, qué es el espacio, eh, y yo voy a Ujú. permanecer muy fiel a las definiciones, yo voy a tener mucho cuidado con las palabras que uso en este libro. Entonces no sé qué palabras se pondría a él, pues prefiero no hablar o intentar definirlo porque pues no sabría cómo. Vamos a ponerlo de otra forma, porque yo sé que llevas mucho tiempo en tu estudio de teología y sé que eres muy curioso, eres muy inquieto porque tienes tu trabajo, haces otras cosas, otros proyectos, quieres ofrecer algo a Latinoamérica en español. ¿Cómo te ha impactado la obra de Matthew Peugeot y por extensión diría yo Jonathan Peugeot también, que es su hermano? ¿Cómo te ha impactado y qué te ha llevado al punto de invertirle tiempo y esfuerzo a una traducción? Porque yo sé, eso lo tenemos en común tú y yo, sé lo que es traducir una obra técnica y académica del inglés al español, así que cuéntanos por qué, cómo te ha impactado y cómo llegaste al punto de decir, esto hay que ponerlo en español y quiero invertirme en ello. Ujú. Mm. Cuando yo me topé con el libro de Matthew, ya venía en un recorrido donde estaba buscando algo y no sabía qué era. Estaba queriendo ir más y más profundo en la lectura de la Biblia. Mm. Y primero, hace muchos años, la manera como yo leía la Biblia era de manera plana, llana. O sea, yo voy a defender el texto y lo que dice la Biblia es lo que yo leo de manera superficial. O sea, ¿cómo Mm. decirlo? Si, hmm, Sin de pronto ir más allá de lo evidente, por decirlo. sí, sin ir más allá de lo evidente, y yo leía la Biblia como si fuera un libro científico, en el sentido de que yo ponía versículos Ok, bíblicos juntos y así iba ok. armando doctrinas Mm. y cuando yo peleaba o debatía con otras personas, yo citaba la Biblia como si fueran, pues como si fuera un arma, una pistola que yo saco y yo disparo Sí, versículos sí, y sí. ese ambiente, ¿no? Pero luego me di cuenta de que la Biblia no es ni un libro científico, ni es una pistola que uno usa para disparar versículos. Em, Sí. y empecé a ir más profundo y empecé a enfocarme en los temas teológicos, ¿no? Y empecé a Mm. ver que la Biblia te habla de ciertos temas o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis hay ciertas temáticas que se van repitiendo. Sí. Entonces Mm. como que me fui desplazando de un literalismo o de un biblicismo, como que voy a coleccionar versículos y los voy a poner como si fuera un rompecabezas, me fui moviendo voy a buscar los temas que se repiten por todo el texto Sí. bíblico. Em, entonces, por ponerte un ejemplo, empecé a enfocarme en la noción de una montaña, ¿no? De qué significa Ok. una montaña en la Biblia, que es uno de los símbolos fundamentales que se repite por todos lados. En la historia del jardín del Edén, por ejemplo, eh, y ese es un buen ejemplo para ilustrar. Yo jamás me hubiera interesado en el hecho de que
dice la historia que del jardín del Edén bajaban 4 ríos, Correcto. ¿cierto? Y yo como que, ok, eso no, pues eso es solamente un detalle, eso no importa realmente, eso es algo Ujú, insignificante, ¿no? Pero ujú, ahora empecé a darme cuenta, espérame, el texto me está invitando a imaginar algo, porque si del jardín del Edén descienden 4 ríos, eso quiere decir como mínimo que es un lugar elevado, porque si el ujú, jardín no fuera un lugar elevado, el agua no podría correr hacia abajo. ujú. O sea Sí. que el jardín del Edén de manera sutil se nos invita a que nos imaginemos una montaña, que es una montaña. Lo que dices es muy importante. Y has dicho dos cosas que me llaman la atención. Lo primero es que dejaste de ver la Biblia como un libro científico, porque antes la leías de forma muy con una mentalidad, tal vez tú lo dices científica y a lo mejor racionalista, con un montón de datos, buscando que esos datos encajaran en una objeción, en una teoría en particular. Ahora, creo que he tenido esa experiencia también con la lectura del libro y es que vivimos en una época cientista, más que científica, cientista, en donde simplemente no se puede leer un libro tan antiguo con una mentalidad científica. Y lo que dices del jardín del Edén requiere un rato para poder llegar a esas conclusiones. Es decir, para tomar prestado el concepto que utiliza Matthew de hay patrones, como en el caso de los montes y las montañas, que se repiten y están regados por toda la Biblia, comenzando en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, como una montaña, bajan los ríos y esos montes representan lo que él dice tal vez que es un lenguaje cósmico dentro de la Biblia, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces empecé a notar esos patrones porque cuando empiezas a visualizar el jardín del Edén como una montaña, entonces empiezas finalmente a hacer conexiones. Luego dices, ok, Sí. ¿será que el jardín del Edén como una montaña tiene que ver con el monte Sinaí, donde subió Moisés a recibir la ley de la mano de Dios? ¿Y será que también tiene que ver con el monte Sión, que es una de las tantas formas de referirse a Israel, que Uh-huh. Israel se concebía como una ciudad en la cima de una montaña? ¿Y será que tiene que ver ya mucho más adelante en el Nuevo Testamento con el hecho de que Jesús se llevó a los 3 discípulos a la cima de una montaña La para transfiguración. transfigurarse y que ahí se aparece Elías y se aparece Moisés? Em, ¿Será que entonces la montaña es como una temática? Como que cada vez que aparece una montaña en la Biblia es porque tiene un significado trascendental y que eso informa la historia. Eso Es, informa la historia. es decir, que eso no son casualidades que hay dentro de la Biblia y deberíamos ponerle atención a esos detalles. En otras palabras, si la Biblia es un libro inspirado por Dios y utilizó autores de una época distinta, en un idioma diferente, en una época diferente, es porque esos detalles son importantes para el lector y para los creyentes. Entonces, me gustaría que en tus palabras, ¿qué es el lenguaje simbólico? ¿A qué se Ujú. refiere con simbolismo? ¿Tiene eso una relación con ver la Biblia de forma metafórica o alegórica? Y no sé si quieras explicar un poco cómo encaja la interpretación literal con la simbólica, cómo es eso. Ok. Entonces, el simbolismo, por lo menos en mi peregrinaje intelectual o espiritual, ha sido como el último paso de este proceso, ¿no? Porque una vez tú descubres patrones en la Biblia, volviendo al patrón de la montaña que se manifiesta en muchas partes en la Biblia y que va significando lo mismo, aunque en diferentes formas Uh-huh. o desde diferentes aristas. Luego viene el siguiente paso y es, bueno, si la Biblia entonces está hecha en realidad de patrones y no es solamente el mero texto, ¿será que fuera de la Biblia también hay una realidad de patrones simbólicos o de patrones invisibles? ¿Será que así como en la Biblia yo encuentro la temática de la montaña, también yo puedo empezar a leer la realidad fuera de la Biblia usando la montaña como una especie de dispositivo cognitivo o como una especie de mecanismo, no sé, intelectual para entender la vida allá afuera? Y Ajá. por supuesto que sí, ese es el paso donde uno ya puede empezar a hablar de simbolismo cósmico, porque
Ok, si yo me pregunto, ok, digamos que yo voy a usar la noción de montaña, voy a usar el símbolo de la montaña o la imagen de la montaña para entender cosas de mi vida, para entender el mundo allá afuera. Bueno, una montaña fácilmente se relaciona con la noción de jerarquía. Eso es una montaña, ¿no? Mm, Es una jerarquía. De hecho, en cualquier libro de cualquier carrera universitaria, cuando se habla de jerarquía, por lo general se ilustra como una montaña o una eh, pirámide. o como una Bueno, pirámide, sí. Em, bueno, ¿dónde yo puedo encontrar jerarquías en la vida cotidiana? Y la respuesta es en ah, todos lados. Las escuelas están sustentadas por una jerarquía, las empresas sustentadas por una jerarquía, los equipos deportivos, cualquier institución, los gobiernos nacionales o locales, cualquier ujú. identidad en la que podamos pensar depende de la noción de jerarquía para manifestarse en el mundo. Entonces, allí me empecé a dar cuenta, ok, entonces los temas o sí, los temas o los patrones que aparecen en la Biblia resulta que también están allá afuera Sí, y yo, resulta que los puedo usar para entender el mundo allá afuera. es muy interesante eso y porque quiere decir que la Biblia nos da señales a través de ese lenguaje, tomando en cuenta que la expresión cósmico viene de, tú me corriges si es el latín o creo que es el latín cosmos, de donde viene cosmética y simplemente el ornamento o el universo, el cosmo. O sea que en el mundo tienen que haber jerarquías sí o sí. En otras palabras, por ejemplo, las ideologías modernas de igualdad de resultados no pueden existir. Simplemente así no funciona el mundo, así no está diseñado el mundo material ni el plano espiritual, porque hay patrones en el universo que ya establecen que hay jerarquías que se pueden, que están visibles en los elementos de los diversos montes que hay a través de las épocas de la escritura desde el comienzo del Edén. Exactamente, y aquí es donde es tan importante el rigor que tiene Maggi con las definiciones. Porque, por cualquier motivo que no hace falta meternos en eso, la palabra jerarquía está muy afectada o Mm. manchada o tiene una Suena connotación negativo, es muy... negativo. Si Sí, suena como a opresión o lo que correcto. dicen por ahí, patriarcado, lo que sea, tiene esta connotación de que es algo opresivo y que debe dejarse atrás. Pero eso no es Mm. a lo que yo me refiero con jerarquía, ni es lo que la Biblia se refiere con jerarquía. Mm. Jerarquía es algo que es intrínseco a la realidad. Y vamos a poner un ejemplo gráfico para que los que escuchen esto se den cuenta de que la jerarquía como principio cósmico es inevitable. Incluso si tú intentas resistirte y yo digo, no, yo no voy a manifestar ninguna jerarquía en el mundo porque el principio de Ujú. jerarquía es inherentemente malo. Es inevitable. Incluso, por ponerte un ejemplo, pues uno de estos pensadores de la posmodernidad como Foucault o Derrida, Ujú. ellos eh, dicen, ¿no? Que hay que deshacer las estructuras actuales o que ellos consideran ya anticuadas o que hay que movernos hacia un paradigma nuevo que ya no se caracterice por esas estructuras opresivas. Pero es que al mismo tiempo que ellos impulsan o quieren impulsar la cultura hacia una realidad que no es Ujú. jerárquica, ellos por el simple hecho de constituirse como líderes intelectuales en la sociedad, por el simple hecho de constituirse como autores de libros que influencian a millones de personas, adivina qué, están manifestando el principio de jerarquía, porque Ya. es una persona, ahí está, y es por eso que verlo de forma gráfica ayuda, porque nos Mm. ayuda a entender que estas son cosas inevitables. Entonces, incluso un Foucault o un Derrida se manifiesta en la sociedad en la cima. ¿Por qué en la cima? Claro. Simplemente porque con su pensamiento está influenciando a millones de personas que se, que se ponen en fila detrás de este pensador, que se Ujú. identifican con este pensador, que reproducen las ideas de este pensador. Entonces, ¿qué está pasando? Están en la superficie disque atacando la jerarquía,
pero en realidad están reproduciendo la misma jerarquía, pero de una manera que ellos no Sí. reconocen conscientemente. Eso es algo similar a lo que otros analizan como este señor Douglas Murray en el libro de La locura de las multitudes. Él hace un comparativo con la Revolución Rusa, donde estaba precisamente esa jerarquía, el capitalismo y luego el proletariado y los oprimidos. Y hoy en día es una jerarquía similar, pero ahora los que están oprimidos son los grupos LGBTI, las mujeres, los homosexuales, transexuales, etcétera. Y en la pirámide de arriba opresora, en esa jerarquía están obviamente el hombre patriarcal, y si es blanco, mucho peor. Entonces, muy interesante eso, Sebastián. ¿Y cómo entra eso entonces? ¿Qué le dirías a la gente que ve sospechas sobre el material de Matthew Peugeot? De, mira, eso es alegórico. Mucha gente, los padres de la iglesia le hicieron mucho daño a la interpretación alegórica. Hoy día hay muchos predicadores o personas que simplemente abren la Biblia en un lugar aleatorio y dicen que ya Dios les habló. ¿Cómo se distingue eso de una interpretación que sea lógica, simbólica y que no entre en conflicto con este asunto de la alegoría? Bueno, otra característica fundamental del simbolismo es que unifica coherentemente lo múltiple. Y eso pues suena muy abstracto, pero pongo un ejemplo. ¿Cómo yo sé que una interpretación bíblica es mejor que otra? ¿O cuál es un criterio que yo puedo utilizar para saber, esta persona me dice algo cierto acerca de la Biblia, mientras que esta persona me dice algo errado acerca de la Biblia? Bueno, eh, una cosa que yo puedo hacer es ver si la interpretación que se me propone se mantiene en pie cuando yo voy leyendo más partes en la Biblia. Por ejemplo, si alguien me dice, no sé, Dios es un ser humano 100% porque el Evangelio dice que Dios se hizo hombre. Entonces Dios es Sí. un ser humano. Yo, ok, voy a tomarle esa interpretación de manera, no sé, objetiva, de manera respetuosa, y voy a ver si se sostiene cuando yo voy agregando más versículos y voy leyendo más cosas, a ver si se mantiene en pie. Y luego me encuentro un versículo en la Biblia que dice que Dios es espíritu y que a él nadie lo ha visto. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que yo tomo la teoría y yo voy poniendo la prueba para ver si se mantiene en pie. Lo mismo es con el simbolismo. Si dos personas vienen a mí y me dicen, yo tengo una interpretación simbólica súper trascendental, elevada, de un versículo en la Biblia, y me dice que su interpretación es X, Y, Z, yo puedo verificar si su interpretación se mantiene en pie aplicándola a diferentes partes de la Biblia, incluso como ya estamos hablando de un simbolismo que no se reduce a la Biblia, sino que también se puede usar para entender la vida. Yo puedo tomar esa interpretación que esa persona me dice que vino del cielo, que se la reveló un ángel o lo que sea, y yo la puedo poner a prueba. Yo, ¿me sirve esta lectura de la Biblia para interpretar más versículos y luego para interpretar mi vida y luego para interpretar fenómenos allá afuera, sociales, culturales? Y si resulta que es un disparate, entonces la teoría cae. Sí. Pero el hecho de que algunos lean o intenten leer la Biblia de manera profunda, de manera equivocada o alocada, o salgan con conclusiones extrañas, no quiere decir que no haya una forma rigurosa de leer la Biblia de manera simbólica. No quiere decir que no exista una forma rigurosa de descubrir estos patrones que son trascendentales y que luego los puedes utilizar para leer toda la Biblia y para incluso leer el mundo allá afuera. Sí, o sea que creo que una buena expresión sería, bueno, creo que Matthew Peugeot lo dice, es que la realidad celestial se manifiesta en la realidad material. O sea, lo que encontramos en la Biblia, esos patrones, no están limitados a una esfera eclesiástica o a una fe privada, sino que repercuten como un efecto ripple en la realidad del mundo. Es decir, que los autores bíblicos y todas las historias, comenzando desde el Edén, hablan de una realidad manifestada desde lo celestial, en cierta forma. Y creo que una de las, en cierta forma, es
que lo terrenal obedece a algo celestial. Y el libro incluye unos gráficos muy buenos. Uno de ellos, volteando un poco la página acá, aunque va muy relacionado, me llama la atención la expresión y el uso del ser humano como microcosmo, que lo utiliza Matthew Peugeot a Adán. Algo que me llama la atención es que Adán lo dibuja en el medio, representando a Dios, y luego la mujer es como una representación de la tierra, en donde Adán inserta su semilla, así como Dios puso la suya en Adán, y básicamente esa semilla o lo que Adán haga es como una extensión suya. Por ejemplo, los hijos serían una extensión de nosotros debido a eso. Esa expresión del microcosmo también me la encontré en un comentario a Génesis, incluso de Juan Calvino, pero no es muy usada hoy en día, a menos filosóficamente. ¿Cómo ese concepto, digamos, fue un desafío para ti traducirlo o cómo eso ha moldeado tu forma de pensar? Sí, claro. Bueno, pues así como lo vas describiendo, yo empecé a buscar estos patrones en mi vida cotidiana. Ya, y es una cosa que cualquier persona puede hacer con el simbolismo, y es una de las grandes ventajas del libro de Matthew, y es que es un libro que está escrito para ver esos patrones en prácticamente cualquier cosa, en la música, en el tejido de ropa, hacer pan, en la mano derecha, la mano izquierda, que significa de manera profunda todas estas cosas, el número 4, el cuadrado, el círculo. Matthew te va mostrando con las cosas más elementales, de forma que tú luego busques estos patrones simbólicos en tu vida cotidiana. Entonces, sí, en mi caso ha sido tal cual así. Matthew habla de microcosmos y de macrocosmos, y una palabra que es importante entender en el simbolismo es que la realidad es fractal. Cuando, pues si buscas la palabra fractal en Google, aparece que una fractal es una estructura que es autosimilar, donde si tú le haces zoom, pues se ve igual, y si le haces zoom otra vez se ve igual, y si alejas la imagen se ve igual. O sea, como que es un patrón autosimilar, y la vida es así, y uno lo puede comprobar fácilmente si uno tiene los ojos para verlo. Una de las primeras formas en las que yo lo empecé a ver fue con la estructura de una ciudad o de un país, por ejemplo. Okay. Entonces, por ejemplo, piensa en una persona individual, o sea, en Andrés o Sebastián. Nosotros tenemos la mano derecha, la mano izquierda, tenemos la cabeza, los pies, y luego resulta que la familia también se manifiesta de esa manera. En la familia tienes una cabeza, de hecho decimos, ¿no? La cabeza de hogar, y tienes Sí. unos miembros, que son los niños. Y luego si vas más allá, entonces si te vas moviendo en esa estructura fractal de la realidad, ya no solamente hablemos de individuo ni de familia, hablemos de una ciudad. Y en una ciudad tienes algo muy parecido, tienes una cabeza directora, que sería el cuerpo gubernamental de esa ciudad, eh, y luego tienes los miembros de la ciudad. Y usamos la palabra miembros, y eso no es arbitrario. Usamos miembros de la ciudad porque estamos usando de manera inconsciente muchas veces la analogía del cuerpo humano. Y todo siempre regresa a la estructura del cuerpo humano. Los miembros de mi cuerpo. Y luego decimos los miembros de la ciudad. O también el simbolismo de la cabeza es muy parecido al simbolismo del centro. Y lo podemos comprobar fácilmente. De nuevo, el simbolismo se puede poner a prueba, y tú puedes refutarlo o puedes afianzarlo o defenderlo. Entonces, yo acabo de decir, la cabeza o el simbolismo de la cabeza es muy parecido al simbolismo del centro. Eh, y yo lo puedo comprobar. Por ejemplo, si por alguna razón yo tengo un accidente y me amputan 4 dedos, yo sigo siendo yo, ¿cierto? Sigo siendo Claro. yo. Pero si yo tengo un accidente y pues se me corta la cabeza, Sebastián deja de existir. Entonces, eso no es arbitrario. Eso quiere decir que la cabeza tiene un papel central en el cuerpo. Ya hay trasplante de corazón incluso, pero no hay trasplante de cabeza. O por lo menos Es hasta el verdad. día de hoy, ¿no? Entonces, la cabeza tiene una centralidad porque es lo que dirige el resto del cuerpo. Entonces, yo puedo ver ese patrón aplicado a la estructura
gubernamental de un pueblo. Entonces decimos el centro, yo voy al centro, y cuando yo voy al centro de la ciudad me encuentro casualmente, pero nada de esto es casualidad, me encuentro casualmente con las oficinas que dirigen la vida pública, la alcaldía, etcétera. Me encuentro con los edificios donde están las personas que operan el resto de la ciudad, que manejan los impuestos, que manejan todo esto, ¿no? Entonces, se mantiene el patrón. Y si vamos a la estructura nacional, se mantiene el patrón. Está el centro de gobierno nacional, y en ese centro de gobierno nacional está la cabeza, que son las personas que conducen todo lo que ocurre en el país, y están los miembros de ese país, que serían todos los ciudadanos, que serían como los miembros del cuerpo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ves cómo, y esa fue una de las formas primeras en las que yo fui viendo estos patrones allá afuera. Y en la Biblia es lo mismo. El apóstol Pablo, por ejemplo, una de las analogías principales que él usa para hablar de la iglesia es como un cuerpo. Dice, Cristo es la cabeza y todos lo hemos escuchado y nosotros somos sus miembros. Pero no le hemos dado la suficiente importancia o lo que tú decías, pensamos que es una mera analogía, pensamos que es solo un ejemplo que él da como didáctico, pero que no tiene nada que ver con la estructura misma de la realidad. Pero cuando miramos, resulta que cualquier institución en la que podamos pensar manifiesta la forma de un cuerpo. Volviendo a los ejemplos que te daba al principio, un equipo deportivo, una empresa, una escuela, cualquier cosa siempre tiene a una cabeza directora, y por más que quieran inventarse nuevos métodos, nuevos modelos de gobierno, nuevas estructuras identitarias, por más que quieran modificarlo, siempre termina teniendo la misma estructura básica, y es la persona o las personas que gobiernan y los miembros debajo que reciben instrucción, que reciben, digamos, orientación para lo que se va a hacer. Sí, siempre tendrá que haber una jerarquía, y esas jerarquías y estructuras obedecen a algo que no se puede explicar de forma material. Una de las cosas que Peugeot dice ahí en la introducción es que la diferencia con el materialismo o el cientismo es que si ve una flor o un árbol, la pregunta es ¿para qué sirve? Es pragmático. Mientras que esta interpretación simbólica, o mejor, no materialista y cientista, dice ¿cuál es el propósito de la flor o del árbol? Desde la no materialista, y desde el materialismo o el cientismo pregunta ¿cómo funciona? Es decir, los autores bíblicos no pensaban mucho en términos de el cómo. Es por eso que ha habido mucho choque y mucho conflicto con Génesis, porque se ha tratado de encajar dentro de el naturalismo o de los avances científicos y arqueológicos. Pero realmente los autores bíblicos no pensaban cómo funcionaban las moléculas, o en términos de años luz, o mucho menos en conceptos de evolución, sino en el para qué, cuál es el propósito de esto que hay. Es similar a lo que Jordan Peterson dice, que el universo o el mundo era visto por los antiguos como un foro para la acción, no un lugar de cosas. Eso me parece bastante interesante. Y sobre lo que dices, haciendo esa conexión sobre la izquierda y la derecha. O sea, el mundo se define entre izquierda y derecha. Sea como lo quieran meter, liberalismo conservador, conservador liberal, lo que sea, izquierda y derecha es lo que generalmente se dividen las cosas políticamente. Y cuando hablamos en nuestro lenguaje decimos, tendremos que irnos por la izquierda. Es decir, con una vía que no es muy legal o que puede ser cuestionable. Y ese concepto de la diestra y la siniestra o la izquierda encaja dentro de ese simbolismo. No sé si recuerdas un poco qué es lo que él dice acerca de eso. Sí, claro. Matthew dice que aunque la noción de derecha e izquierda ha cambiado ligeramente pues en los últimos siglos, ¿no? Con el advenimiento de la modernidad y la teoría moderna de la política, o sea, la teoría moderna sociopolítica, aunque ha cambiado, sigue manifestando los mismos patrones que siempre se han manifestado con respecto a la mano derecha y con respecto a la mano izquierda.
Y así como tú lo decías, intuitivamente, sin necesidad de investigar nada, sino simplemente recurriendo a la propia intuición, cuando pensamos en la derecha, ¿qué se nos viene a la mente? Basándonos en lo que hemos experimentado desde que tenemos memoria. Aquello que conserva, aquello que es recto, aquello que lo tradicional, el status quo, los valores que siempre han estado, la tradición y todo esto. Y cuando pensamos en la mano izquierda, ¿qué es lo que se nos viene? Se nos viene a la mente, se nos viene la noción de cambio, de revolución, de protesta, de innovación. Entonces son como, y es lo que siempre ha significado, realmente. O sea, no ha cambiado la noción simbólica de derecha e izquierda. Una de las cosas que sí ha cambiado es cuál es la relación entre la derecha y la izquierda. Porque virtualmente en todas las civilizaciones, hasta antes de la modernidad, la izquierda y la derecha se entendían como dos fuerzas que debían cooperar dentro de un gobierno. Sí. Y idealmente eso es lo que todavía sucede, pero realmente lo que vemos hoy día no es una cooperación, sino un dualismo rígido. Conflicto. Vemos un conflicto, sí. Al punto de que decimos yo soy de derecha y dice el otro yo soy de izquierda. Eso es impensable hace, no sé, 1000 o 2000 años. Sí. Completamente impensable. Eso, algunos dicen que hay algunas teorías, incluso a nivel cerebral tenemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho. Dicen que psicológicamente esos hemisferios, con la llegada de la modernidad y el materialismo, están en conflicto. Porque hay un hemisferio cerebral encargado de la parte misteriosa, de la parte de la fe, mientras que hay otro hemisferio que se encarga de la parte pragmática, de los resultados, de lo visible. Y la tendencia de la cultura occidental en los últimos años es a lo evidenciable, a lo visible, dejando de lado la fe. Y eso es algo que Matthew Peugeot analiza, o como tú dices, trata de definir de forma muy precisa. Y hay otro concepto que me gustaría explorar contigo y es el concepto del tiempo y el espacio. Es decir, él habla del tiempo y del espacio como dos fuerzas que se quieren comer una a la otra. Ese concepto del tiempo y el espacio, ¿cómo fue tu experiencia no solo durante la lectura tuya del libro, sino posteriormente en la traducción de esos conceptos? Bueno, el tiempo y el espacio fueron dos de las categorías más difíciles para mí de captar o de sentir que ya estaba como tomándole el sentido. Me costó entender lo que Matthew decía con tiempo y espacio, y es importante que lo preguntes así porque una de las cosas que caracteriza el libro de Matthew es que te presenta los símbolos en pares, porque él dice que es en la dualidad donde uno va conociendo las cosas, es comparando, ¿no? Entonces cuando uno va leyendo los capítulos uno se da cuenta de que él habla entender la mano derecha con la mano izquierda. Como que en esa dinámica, en esa comparación entre las dos, es que tú vas conociendo de qué se trata el simbolismo de la derecha y de la izquierda. Luego, otro capítulo puede que se trate la tierra seca y la tierra inundada. Entonces, ¿cuál es el simbolismo, no? Entonces, es muy difícil yo meterme a entender qué significa el diluvio si yo no lo comparo con la tierra seca, por ejemplo. Y es comparando la tierra inundada o el diluvio con una tierra seca, donde en esa comparación yo voy entendiendo el simbolismo de las dos cosas, porque siempre es en función de una dualidad, no de un conflicto. No, pues aquí no presenta una especie de dualismo, no sé, gnóstico o un dualismo maquiavélico, sino una cooperación constante entre dos cosas. Y es por eso que el Génesis capítulo 1 está escrito como está escrito, siempre está en función de pares, cielo y tierra, las aguas de arriba, las aguas de abajo, las aves y los peces, el hombre y la mujer, siempre te lo presenta como pares, porque dice Matthew que es así como funciona el pensamiento simbólico, siempre debes tener dos cosas e ir conociendo en lo que vas comparando. Sí. Entonces, es importante que preguntes qué significa el tiempo y el espacio, porque la mejor forma de empezar a entenderlos es poniéndolos a la par. Tiempo y espacio, tiempo y espacio. Son dos principios cósmicos que siempre están ya, a veces cooperando de manera amistosa, a veces en conflicto y a veces completamente separados o completamente divorciados.
Entonces, en ese orden de ideas, el tiempo y el espacio tienen que ver cuando la vida no tiene sentido, no tiene ningún sentido, a cuando la vida tiene perfecto sentido, o podemos decir cuando la vida tiene demasiado sentido. Y ya voy a explicar a qué me refiero con eso. Okay. Entonces, pongámoslo como esa dualidad radical. El tiempo puro, completamente divorciado del espacio, es una vida que no tiene ningún sentido. Es una realidad completamente caótica. Y la tierra seca o el espacio, completamente divorciado del tiempo, es una vida que tiene extremo sentido, demasiado sentido. Y no hay no hay ningún espacio para lo ambiguo o para lo misterioso o para lo secreto. ¿Ya? Entonces, eso es tiempo y espacio. El tiempo se asocia con el agua, con lo fluido, con Exacto. la transformación, y el espacio se asocia, a ver aquí, ya, Con la tierra. y el espacio se asocia con la tierra, no con lo ambiguo, sino con lo certero, con lo claro, con lo definido, con lo Con lo específico, ¿no? concreto. Con lo concreto, literalmente, ¿no? Y ahí pues siguen las analogías y no terminan. Concreto decimos, ¿no? Como un bloque Ujú. realmente que no tiene agua. O sea, Ahí si va. miras pues un bloque de concreto no tiene nada de agua, no hay nada Ujú. que fluya. ¿Ok? ¿Cómo ver eso en la vida cotidiana? Una de las formas más fáciles es otra vez si nos vamos al mundo de la política. Estamos pues en una época muy politizada y siempre irnos Mm. a la política ayuda para que la gente vea inmediatamente estos patrones. Un mundo o una realidad con mucho espacio y poco tiempo sería el ejemplo de un dictador, de una dictadura. ¿Qué tiene que ver una dictadura con esta dicotomía entre tiempo y espacio? Bueno, ¿permite el dictador espacios secretos Mm. en su territorio? ¿Permite el dictador reuniones que él no sepa, que él no conozca? ¿Le gusta al dictador que la gente se reúna y que a él no le llega un rumor de qué es lo que la gente está diciendo? El dictador por No. naturaleza lo quiere saber todo, lo quiere conocer todo, quiere dirigir cada detalle de lo que ocurre en su territorio, que se imponga su voluntad con brutalidad. O podemos pensar también en el caso del el CEO de una empresa, ¿no? Ajá. Que es como dicen en inglés, micromanaging, o sea, que él lo quiere manejar todo, Todos que los detalles. y todos los detalles lo quiere controlar todo en todos los niveles de la empresa, él quiere estar presente y quiere enterarse de todo. Mm. Em, Eso es una realidad con mucho espacio y poco tiempo. ¿Por qué? Y es extremo espacio, porque, de nuevo, es una realidad con demasiado sentido, como que tú Mm. vives y tú sientes que siempre hay algo encima de ti que te quiere indicar qué hacer en todo momento. Entonces, digo Sí, sentido eh, en su significado etimológico, significado. que tú experimentas constantemente que algo te quiere llevar a un sentido en O sea, específico. tu vida tiene sentido, pero no lo defines tú, sino que alguien más está imponiendo un sentido. Uh O -huh. sea, lo que estás diciendo es caos y orden. Son dos opuestos. Es otro par en donde demasiado caos es invivible y demasiado orden es fatigable. Entonces debe haber un elemento de caos y orden para poder que le dé sentido al ser humano. Y ese caos y orden se ve desde la creación. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz del abismo, que es un mismo paralelo que se repite después en Génesis. Entonces, al oírte, pienso que el tiempo tiene que ver mucho con el fluido del agua y el espacio con la tierra. Me hace acordar que Agustín Laje habla de la cultura como algo concreto, como algo predecible, mientras que hoy en día se habla de algo fluido, donde las definiciones como el género sexual son fluidas y no concretas, son asignadas al nacimiento y no determinadas en la concepción. Ahí estoy tratando es de atar cabos y de aplicar eso que estás diciendo. Sí, sí. Entonces, eh, no, creo que tenemos mucho que hablar sobre eso, aparte del simbolismo del árbol,
los árboles del Edén, el árbol en la cruz, el madero específicamente. No me imagino cómo le tuviste que echarle cabeza para traducir todas esas expresiones. Y por eso me gustaría cerrar contigo. ¿Cómo te sientes después de ese trabajo de, creo que fueron 2 años? Háblame un poco del editor y finalmente, ¿por qué la gente en Latinoamérica, cristianos de cualquier tradición, deberían leer el comentario de Matthew Peugeot? Ujú. Bueno, la traducción efectivamente estuvo llena de retos. Fue difícil en algunos casos decidir palabras, tuve que apoyarme en varias personas que fueron fundamentales para encontrar a veces los mejores términos. Justamente por eso, porque Matthew es tan riguroso con las definiciones que se vuelve crucial escoger apropiadamente algún equivalente en español para que el libro mantenga la misma red de La fidelidad. significados. Sí, porque es como que el Matthew, como escribió el libro, como una especie de árbol axiomático, donde todo el libro se deriva de definiciones. O sea, las definiciones están siempre sistemáticamente derivándose de otras definiciones y él mantiene esa estructura de manera muy rigurosa. Entonces, ¿cómo tú mueves esa estructura a otro idioma sin que se deshagan esas relaciones deliberadas, específicas? Entonces, eh, siempre tuve como en el fondo de mi mente intentar visualizar esa estructura que tiene el libro interna y mantenerla eh, buscando palabras en español que tuvieran relaciones así de rigurosas y así de precisas. Entonces, un reto tremendo. O sea, Bastante alto. Tuve que leer el libro en inglés muchas veces para hacerme esa red de relaciones y luego poder empezar a traducirlo sin deshacer esa red de relaciones. Entonces O fue un sea que ahora reto. podemos llamarte Sebastián Peugeot. No, yo prefiero que me sigan llamando Sebastián Girado, pero definitivamente el trabajo de Matthew ha tenido y seguirá impactándome de muchas maneras. Ahí la versión en español tiene algo que no tiene la versión en inglés y es un prólogo y un epílogo de un autor muy respetado, que es Jack McBee, que es también un doctor y es también un experto en plantas naturales, en plantas maestras. Entonces, y así como dice Jack en su prólogo y en su epílogo, eh, dependerá de cada lector desarrollar las ideas de este libro en su área específica. Entonces, Wow. como Matthew está realmente recuperando el lenguaje de todos los lenguajes, que es el simbolismo, el lenguaje olvidado, ¿no? Porque estamos en una época súper especializada, donde cada quien está en una subespecialización de una especialización de una especialización, se ha perdido de vista la relación que existe entre todas las ciencias. Y Una Matthew realidad. lo que hace no es proponer algo nuevo, sino al contrario, dar un paso atrás antes de la modernidad y decir, espérense, resulta que hay un lenguaje antiguo del cual se deriva potencialmente cualquier subespecialización de cualquier área del conocimiento. Entonces, lo que recupera Matthew es lo más antiguo de todo, que es el lenguaje de todos los lenguajes. Por eso dicen que no hay cosas nuevas, sino cosas olvidadas. Correcto, entonces por eso es que yo pienso que toda persona puede sacar algo del libro, porque está diseñado como una recuperación del lenguaje que se manifiesta en todos los lenguajes. Entonces, cada Vale. persona, cualquier profesional o no profesional, va a empezar a establecer conexiones entre las categorías fundamentales simbólicas y su vida, su experiencia, sea su carrera, sea su vida cotidiana, sea su proyecto En otras personal, palabras, puede poner esto a prueba como le plazca y ver si como le pasa la plazca. prueba o no. Correcto. Ahora, con respecto al editor, Jorge Benito, la verdad, él llegó en el momento preciso. Fueron más de 2 años que yo estuve trabajando en este proyecto y me enfrentaba a un reto que la verdad me tenía bastante intimidado, que era la etapa final del proyecto donde uno pasa todo el borrador en Adobe. Ajá. Adobe. Yo no manejaba ninguna de esas herramientas profesionales.
y era importantísimo, era necesario pasar mi traducción a ese formato, a ese software, para poder cumplir con todos. O sea, no era la única forma de publicarlo, pero era la mejor manera de darle el formato adecuado para montarlo en Amazon. Y Jorge llegó en el momento preciso, él ofreció su tiempo, su conocimiento, su experiencia, su esfuerzo, sacrificó tiempo que él hubiera pues tenido con su familia, muchas horas, para pasar toda mi traducción a Adobe InDesign y de esa Mm, manera dejarlo listo con todos los requisitos para que fuera compatible con la plataforma de Amazon. Entonces, ok, y todo el trabajo que él tuvo que hacer fue mucho. Entonces yo a él le agradezco inmensamente. Pues como te digo, me sentía extremadamente intimidado ante esa labor y ya estaba con las baterías bajas luego de tanto pensarle a la traducción como tal. Ya estaba muy agotado, estaba intimidado y llega Jorge y dice, yo me echo encima pasar todo esto a InDesign. Entonces fue increíble excelente. su aporte. Sí. Sebastián, ¿cómo la gente puede aprender más de esto? ¿A qué páginas podríamos dirigir a más personas al lenguaje simbólico en español? Pues hay bastante literatura simbólica en español. El problema es que, así como decía un amigo mío, Daniel, la mayoría de fuentes de simbolismo en español, no del todo, pero tienden mucho a un análisis desencarnado, académico, historicista, antropológico, comparación de Mm, religiones o te presentan los símbolos como si fuera un diccionario, como sin ofrecer mm, tantas conexiones como te las ofrece Matthew. Entonces, no es que los libros o la literatura en español de simbolismo no sirva, por supuesto que también uno puede leer esos libros y ir viéndolo en la vida propia, pero el gran fuerte del libro de Matthew es que está enfocado enteramente en verlo. Apenas uno empieza a leer las primeras páginas y Matthew te reta a respetar las definiciones antiguas del cielo, de la tierra, del caos, del orden, uno inmediatamente empieza a verlo en su propia vida. Uno termina de leer un capítulo, se pone a pensar y uno dice, claro, lo que me pasó ese día se puede entender en términos de mucho tiempo y mm, poco espacio, mucho espacio y poco tiempo, etcétera. Entonces, sí, o claro, luego de leer el capítulo donde Matthew habla de la mano derecha y la mano izquierda, uno puede decir, en mi vida yo tengo mucho de mano izquierda y poco de mano derecha. Mucho, soy muy creativo, soy muy flexible ujú, con el tiempo y nunca me sujeto a una agenda que es la mano ujú, derecha del rigor. Me distraigo mucho, divago entre 10 ujú. tareas, procrastino, entonces mucha mano izquierda y poca mano derecha. Entonces, Sí, luego uno se da cuenta. Entonces, el libro de Matthew informa mi psicología y también informa mi relación con mi pareja y también informa mi vida civil, informa la forma como yo me desempeñé en mi empleo. Entonces, ese es el mm. fuerte de Matthew, que uno va leyendo los capítulos e inmediatamente uno va poniendo a prueba y va encontrando manifestaciones de esos patrones en la propia vida. Quiere decir que este libro no es un libro meramente académico, sino que es un libro que ayuda a la vida diaria, ayuda a discernir, a conectar puntos y patrones en la realidad en que vivimos, no solo a nivel político, sino en la vida diaria. Y recomiendo muchísimo este libro. He leído la versión en inglés, espero tener pronto la traducción en español. Es algo que es beneficioso para cualquier estudiante de teología o estudiante y lector de la Biblia. El día de hoy entonces hemos estado con Sebastián Giraldo. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo, por tu dedicación. Deseo que este libro llegue a muchas personas en Latinoamérica y que sea el primero de otros que vas a traducir de esta misma temática. Bueno, Anderson, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy honrado de poder hablar contigo este tiempo. Ya, hasta pronto. Hasta pronto. Espero que este episodio te haya sido de edificación, de aprendizaje. De nuevo te invito a que nos apoyes dándole suscribir, compartir, dejando tus preguntas, comentarios. Quedan en la descripción de este video el enlace al libro, El lenguaje de la creación en español, para que lo adquieras
desde Amazon. Hasta pronto.